Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Hoy vamos a hablar del COVID, una nueva variante del COVID, Frankenstein la denominan. ¿Es más peligrosa? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Siempre nosotros focalizamos en la prevención. ¿De qué manera podemos actuar para disminuir el riesgo de la transmisión de esta nueva variante? ¿Cuál es el rol de las vacunas hoy en día con el COVID y ese COVID prolongado? ¿Se sostiene en el tiempo si tuviste la infección allá en la época de la pandemia? ¿Cómo nos está afectando hoy? Todo lo que tenés que saber sobre COVID lo vas a conocer en el programa de hoy con la visita de una especialista. En el Noticiero Médico vamos a hablar de un nuevo estudio que nos vincula la sensibilidad, lo empático que somos con el estado de ánimo. ¿Eso se relaciona con aumento de riesgo de depresión? Lo vamos a conocer en el programa de hoy. Pero quiero ir ya a recibir a nuestro equipo, a nuestro staff, y lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo cardiólogo? ¿Cómo andás, Milton? ADN es el programa más visto de salud para mí en la República Argentina, porque la otra vez está en el Sos el más optimista de todos. No, no es un tema de sos optimismo. el mejor, No de los mejores panelistas. Optimismo, ¿eh? Sí, sos un tipo con una mirada positiva y eso me encanta. Te digo por qué, te voy a decir por qué. Sos de los que mira el medio vaso lleno. Y hay que mirar el medio, y total, es lo Está mismo. es buenísimo. Es buenísimo. No, pero la otra vez tuve que ir a un congreso Sí. y en el aeropuerto mucha gente de diferentes provincias me Ven saludaba, ahí. me mandaba saludos para Delphi, para Milton, para Marca Registrada, todo el equipo. Entonces quiere decir que nos ven en todo el país. Sin duda, y le agradecemos que ustedes están del otro lado acompañándonos y que participan constantemente con sus preguntas, con las propuestas de tema. Nos han mandado muchísimas fotos de sus platos, incluso, Ajá, viste que hacemos esa sí, sección sí, con sí, Delphi de que la Nutri da la devolución. Nos han mandado repletos de platos de lo que ustedes están desayunando, lo que almuerzan, lo que van a cenar. Así que les agradecemos porque se está dando ese ida y vuelta que nosotros buscamos con el programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me compete del tema de cardiología, y también lo veía mucho en el centro de diálisis cuando hacía con mis pacientes diálisis, el tema de la hipotensión ortostática. Mucha gente me pregunta sobre este tema. Doctor, me baja la presión, no soy de presión alta, soy de presión baja. Vamos a contar un poquito qué es, cómo solucionarlos, qué medidas preventivas podemos utilizar. Es muy importante. ¿Es porque peligroso la presión baja? Mira, digamos, hay un nivel de presión en el que es saludable y después sí es un poco peligroso porque uno se puede desmayar. Claramente te puede generar un desmayo, una situación atípica en un momento atípico, sin ser lo que es una AIT o una ACV, ¿no? Que es otra causa de desmayo que hay que estudiar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la baja presión en la columna del doctor Gabriel Lappmann. Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Bien, el día que Gaby te tire una pálida, preocupate, o sea. Pero es buenísimo preocupate. tener en el equipo siempre a alguien que levante, que tire para arriba, como es el doctor Gabriel No hay Lappmann. ningún Un lujo problema. tenerlo acá. Muchas gracias, Milton, Un igualmente. gran compañero. Nutri, Médico, ¿qué lo tema? vienen a buscar de todos lados los que se sienten Sí. mal, ya es muy gracioso esto. Vamos a hablar de algo que del otro lado creo que se van a sentir muy identificados, eso de la distensión, el dolor de panza, la pesadez después de comer. Y el problema con esto es que nos acostumbramos a sentirnos así, nos acostumbramos a sentirnos mal, vivimos un ritmo de vida tan acelerado que nos parece normal terminar de comer y estar pesados. Y no tiene que ser así, menos porque es una acción que hacemos pensar constantemente. 4 veces por día estamos comiendo. Si vos te sentís mal 4 veces por día, tu calidad de vida es mala. Te normalizás y aparte empezás a alejarte. No, esto no, porque me cae mal, lo Exacto. evito. Bueno, Sí, empezar a empeora- identificar qué es lo que te genera ese malestar, ¿no? Empeora todo el vínculo con la comida. Entonces hoy vamos a hablar de 5 tips para mejorar tu digestión, para mejorar los síntomas postprandiales y qué tener en cuenta para esto. Muy bien. Muy bien. Vamos a desarrollar ese tema entonces. La pediatra Evangelina Cueto nos La visita pediatra. hoy, parte del equipo, parte del staff, así que aprovechen también para mandar sus preguntas de pediatría. Eva, ¿cómo estás? Muy bien, estoy, la verdad que sí, contenta de estar acá y traje un tema que también es importante por época, que son enfermedades eruptivas en la Uy, infancia. fundamental esto, poder identificarlas, tener algunas pautas para generar la consulta, cómo influye la vacunación. Hoy vamos a hablar un tema de infecto. Sale vacunación, sale fundamental, vacunación por la diferentes vacunación, ¿no? temas. Exactamente, la vacunación es un tema de eje central porque algunas de estas enfermedades eruptivas, como les voy a contar después, se pueden prevenir gracias a las vacunas. Bueno, quédate prendido entonces en el programa de hoy porque vamos a informarnos y a aprender mucho. Pero hay que pensar
nuestras neuronas se tienen que activar, tiene que haber sinapsis y para eso están estos ejercicios que proponemos cada mañana en cada programa para que actives tus neuronas y en el centro ahí de la mesa tenemos unos fósforos con un número que está presentado hacia ustedes para que lo puedan identificar y ver. Acá los panelistas lo tienen al revés, con lo cual tienen una dificultad extra cada vez que tienen un desafío de pensamiento lateral. ¿Qué número ven? 157. Bueno, 157. 157. 157. Está al revés, por eso es más difícil para ellos. Pero el ejercicio y la propuesta es, con un solo movimiento, tienen que lograr el número más bajo posible. El número más bajo Un solo posible. movimiento para llevar este 157 al número más bajo posible. ¿Cuál es? Solo movimiento. Un solo movimiento. A Delphi sabe muy bien esta cosa. Delphi piensa, Un solo movimiento. un solo movimiento, número más bajo. Ustedes en su casa también están... ¿Un solo movimiento es que solo puedo mover un fósforo? Un solo fósforo podés mover y tenés que transformar este 157 en un número menor. Y dentro de lo menor, el menor Más posible. bajo. Tengo uno, pero no sé. A si ver, más bajo. Eva, vamos, Por desarrolle. ejemplo, si yo pongo este acá, tiki, 191. Pero Y es no, mayor. alto. Es mayor. mayor. Es mayor. Yo también Eva, lo es mayor. Ay, no, ves Es que mayor. el pensamiento Menos. lateral me está Ya fallando. está. Menos 151. Ah, ¡Bien, la la Nutri! sabía, Nutri. Sí. La Sí, re señor. sabía. Sí, señor. Acá hubo varios... Mira, No ponelo se en me su ocurrió, lugar de ¿eh? nuevo. No vale. Menos 151 es el número más bajo. Lo que yo pensé que iban a hacer era transformar el 5 en un 3. Sí. 137. Ahí lo podías bajar. Era la otra posibilidad. Pero la no. respuesta correcta es el menos 151. Muy bien, Delphi. Otro poroto para la Muy Nutri bien. Pero te en da los bien desarrollos de entrenado. pensamiento Estoy lateral. 100%. No, porque estoy ya muy entrenada. Imagínate que tengo marca al lado acá todos los días. Bueno, hoy vamos ya a recibir a la doctora Dolores Serra, médica especialista en infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, para desarrollar este tema del COVID y esta nueva variante, esta nueva cepa Frankenstein. ¿De qué se trata? ¿Es más peligrosa? ¿Por qué tomó tanta trascendencia? Bueno, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, en la invitación. La verdad es que sí, esta cepa, esta nueva variante que surge de la combinación de dos linajes de la cepa más frecuente que está en todo el mundo, que es la Omicron. Básicamente surgió, bueno, el nombre muy característico, ¿no? Que nos llamó pero mucho la ¿es atención. un nombre científico o es un nombre que pusieron los medios? En realidad fue, bueno, más por una cuestión, sí, científica, en realidad por esta combinación, una recombinación genética que hay hace 227 años. Mary Shelley, que fue la escritora de Frankenstein, básicamente combinó, ¿no?, el cuerpo de un cadáver con la cabeza de otro. Y bueno, esto surgió precisamente de eso, ¿no?, de haber unido estos dos linajes, que bueno, uno es el LF.7 y el LP.8 del Omicron. Y bueno, y surgió esta nueva variante que, bueno, un poco nos hace recordar a todo lo que ya venimos sabiendo hace casi ya 5 años de esta pandemia. ¿Por qué se da de estas mutaciones o estos cambios en los virus? Exacto, en este particular virus, también, bueno, con el virus de la gripe, lo que hace es una recombinación genética, van mutando y van generando una mayor adaptabilidad del virus, con mayor contagiosidad y también mayor transmisibilidad a la población. Básicamente los virus lo que hacen es resistir, ¿sí? Es un mecanismo de defensa del genera. virus para cambiar y poder adaptarse resistir a la nueva situación. al nuevo medio y a lo que está. nuevo medio. Entonces, bueno, lo que ocurrió primero fue que se descubrió en Asia, ¿sí?, en el sudeste asiático, como ya estamos acostumbrados. Esto fue en enero y bueno, y rápidamente hizo una rápida progresión. Ya está, bueno, en todo lo que es Europa y en América Latina. Obviamente Argentina no fue la excepción. Ya se descubrieron en el último boletín epidemiológico nacional. Ya el Instituto Malbrán detectó las 3 muestras positivas para esta cepa, que Frankenstein también se llama HFG o Stratus, básicamente se la conoce así. Y era una cepa que no estaba en Argentina, básicamente, y a partir de estas muestras eso influye que, bueno, los virus claramente viajan con las personas. Se transmite más fácil esta y se cepa transmite muy rápidamente. Eso muy es lo rápido, que... y a nivel síntomas, ¿qué da? También los síntomas, bueno, son muy similares a la gripe, ya un poco lo vimos con el COVID. Fiebre, malestar general, fatiga, obviamente esto del cansancio, y particularmente esta cepa lo que se vio es que tiene una afonía, ¿sí?, o la dificultad para poder hablar. O sea, y se la pérdida relaciona con de la esa voz. difonía, afonía Se que la relaciona quizás mucho. ahora se está viendo Muy
comúnmente, obviamente siempre digo que no es la única que puede causar esto, ¿sí? Sino otros virus también lo pueden causar, pero bueno, estar alertas a que si estamos con afonía o difonía o dificultad para hablar, ¿no? Tenerla en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Yo siempre le digo a la gente que el COVID no desapareció, ¿sí? El COVID sigue existiendo, obviamente con diferentes variabilidades, con diferentes formas, pero siempre está en la población y por lo tanto la medida preventiva fundamental continúa siendo la vacunación. Por lo tanto, debemos mantener los esquemas de vacunación actualizados, que muchos, bueno, me dicen que bueno, hace como 2 o 3 años que no se vacunan y la verdad es que no están protegidos, sobre todo para estas cepas nuevas, ¿no? Por eso es muy importante a la población, digamos, hacerle conocer que bueno, que tienen que vacunarse y que tienen que estar actualizados con esta vacunación. ¿Quiénes son los que se deberían vacunar? Sobre todo las personas mayores de 50 años, los inmunocomprometidos, bueno, las embarazadas, todos que son los que tienen mayor riesgo, pero yo siempre digo que para esta cepa, o sea, para todas las personas deben vacunarse. ¿La vacunación es anual? ¿Es cada cuánto? Y si se va adaptando esa vacuna a estas nuevas cepas que empiezan a circular. Exactamente, se divide según el riesgo, ¿sí? Hay personas, como te decía, que tienen mayor riesgo, por ejemplo, un paciente cardiópata, que bueno, justo estábamos hablando mucho, los pacientes, los obesos mórbidos, la persona que tiene asma crónico, diabéticos, esas personas se tienen que vacunar cada 6 meses. Eso se divide según el riesgo. En cambio, las personas que están metabólicamente sanas, ¿sí? Que no tienen ninguna enfermedad, que tienen menos de 50 años, se puede espaciar más la vacunación y se puede dar cada 1 año, ¿sí? Pero se tiene que actualizar. Como te digo, si ya la última vacunación fue hace 2021, claramente es un paciente que puede estar en riesgo de contagiarse de esta cepa, que lo que hace, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, lo que hace es mantener un monitoreo, se denomina, es una cepa que está bajo un monitoreo. ¿Por qué? Porque no se considera de gravedad, ¿sí? Estos síntomas clínicos que genera hoy actualmente... O sea, el nombre asusta porque es de Frankenstein, mucho, pero no es una cepa de gravedad. Tal cual. Hoy, hablando hoy de septiembre de 2025, por el momento no tiene gravedad, es decir, o sea, no da más gravedad de lo que ya conocemos, ¿no? Como un síndrome gripal, lo que estaba manifestando. Pero obviamente está bajo monitoreo por el hecho de que lo que se vio en los últimos meses, o sea, de enero a ahora, se propagó de una rápida manera y casi en todo el mundo. Entonces, eso hace encender las alertas a que, en primer lugar, la pandemia continúa existiendo, ¿sí? Se sigue manifestando, pero bueno, esto hace que estemos mucho más alertas, sobre todo a un monitoreo que tiene que ver con la parte genómica y la parte epidemiológica de este virus. Clarísima. Dolores, le voy a dar lugar al equipo a que se sume con sus consultas. El doctor Gabriel Lappmann tenía una pregunta para vos. Bueno, Dolores, bueno, muy bien todo lo que estás explicando. También invito a que la sigan en el Instagram porque estás haciendo también difusión ahí. El tema de los niños y adultos mayores, porque los niños en la pandemia prácticamente no fueron los grandes, digamos, desfavorecidos, ¿no? En este momento estas variantes podrían llegar a los niños o hay que hacer algún cuidado en especial, porque realmente recuerdo que mi hijo creo que tuvo 2 vacunas que eran chinas, no me acuerdo cuáles eran en este momento, pero ni siquiera tuvo COVID, creo. No tuvo nada. Así es, como decís vos, Gabriel, la importancia primero de vacunar a partir de los 6 meses de edad, los niños deben vacunarse, o sea, deben mantener el esquema de vacunación activo, pero es verdad, o sea, tanto en la pandemia y ahora no son los más, por lo menos por este virus, no son los más perjudicados. Bien. Obviamente hay que tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales, más si los familiares tuvieron o han tenido, hay que tenerlo en cuenta, pero es verdad, tienen cierta capacidad inmunitaria que los defendió, por suerte digo yo, gracias a Dios, a los más chiquititos. No así el virus antigripal, es el virus de la gripe, y también el virus sincicial respiratorio, que hay que tenerlo en cuenta como uno de los principales, ¿no? Diagnósticos etiológicos que pueden afectar a los más pequeños. Pero obviamente sí, instar obviamente a todos los familiares, a las madres, a los padres, a que vacunen a sus chicos a partir de los 6 meses de edad, y eso obviamente en base a si tienen alguna patología o no. Trabajar ahí. Dolores, tenemos que ir cerrando la nota, pero quiero reforzar este concepto de la vacunación y más allá del COVID en particular, sino la importancia que tiene la vacunación a nivel general en la prevención. Me gustaría cerrar este encuentro con vos con ese mensaje. Sí, o sea, instar sobre todo a la vacunación. Tomamos un poquito de agua, sí, porque me parece que estos conceptos y las vacunas hoy en día, donde a veces
se las ataca de sobremanera, son una herramienta que han demostrado Fundamental. ser útiles, fundamentales para salvar vidas. Exacto, sí, o sea, la fundamental la vacunación, la prevención y sobre todo, o sea, que estos temas se hablen, ¿no? La comunicación en salud, que es lo más importante. Muchas gracias, doctora Dolores Serra, médica especialista en infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas que nos mandan al número que aparece en pantalla o en las redes sociales. A ver si aparece tu pregunta. ¿La leche común es mala para la diabetes? ¿La leche común es mala para la diabetes? ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué atacan así a la leche? ¿No? ¿Cómo se le ataca? A ver, ese es un tema con la leche. Yo creo que ahora Delphi tendrá su postura. En cuanto a la diabetes, me parece que... Yo qué sé, hay cosas que se han demonizado de todo, ¿no? Hemos escuchado... Hay veces que quiero decir, yo como celíaco, ¿no? Cuando destruyen el gluten, digo, lo que pagaría por volver a comer gluten, Dios mío. No, o al hidrato de carbono, Claro. o a la leche en este caso. En general, que la leche entera lo que aporta son grasas. Claro, no me parece que sea un alimento, Sí. ¿no? A Pará, tener... además... Pará y el no. A ver, Para. no, a ver, Es que en vamos a ver. este caso, justamente hablando de una diabetes, si bien va a ser importante toda la alimentación, lo que más tenemos que tener en consideración es el exceso también de azúcares y de hidratos de Claro. carbono. Dale. La leche entera en tal caso tiene más grasa, que hay que ver obviamente la alimentación completa, pero baja un poco el impacto del hidrato de carbono. Totalmente. Una leche deslactosada y descremada lo que genera es baja la grasa y lo que queda más latente, porque rompo esta lactosa en glucosa y galactosa, es el azúcar. Entonces, una leche deslactosada y descremada por ahí en comparación a una leche entera va a tener más impacto en el glucémico, que no es recomendado para una diabetes. Así que, ojo con eso que digo, hay que adaptar un alimento o un plan en realidad a la función y al objetivo de cada uno. No es que para todos es bueno la leche descremada, para todos es bueno la leche deslactosada. Por eso siempre es fundamental la consulta. Siempre. Y ustedes nos mandan sus preguntas al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. A ver si sale la tuya. Quiero que entre tu pregunta, el sistema, y ahí va bajando la pregunta y nos cuenta: mi hijo de 8 años come sano, juega al fútbol, buenísimo, se mueve mucho todo el día, pero le dan cólicos fuertes que termina en diarrea. ¿A qué se debe? ¿Lo tengo que llevar al gastroenterólogo? Le hicieron una eco y está todo bien. ¿Qué hacemos con este caso? Primero, buenísimo que se mueve, Sí, que juega, muy bueno. que está activo, ¿eh? Vida, bueno, primero felicitaciones por esos hábitos antisedentarios y supuestamente narró que comía sano. Hay que ver eso también, como siempre hay que desglosarlo para entender de qué se trata la sanidad. Porque a veces tenemos como algunos preconceptos vinculados a la alimentación que hay que revisar con mucha minuciosidad. Siempre la consulta integral, antes que la derivación al especialista. Para mí es muy importante que tenga tu hijo de 8 años un pediatra de cabecera que sea muy detallista, que recorra muy bien ese interrogatorio, esa anamnesis para llegar a un diagnóstico oportuno. Y recién con algún tipo de hipótesis diagnóstica, derivarlo al gastroenterólogo. A mí me gusta trabajar así, me parece la manera más prolija. Muy bueno. Primero hipotetizar, ¿no? ¿De qué estoy sospechando? Cuando pensamos en diarrea, por supuesto, se abre un abanico enorme de razones por las cuales una persona podría tener una diarrea crónica, que esa sería una repregunta que le haría a la persona que preguntó, ¿no? ¿Cuánto tiempo de diarrea lleva este paciente de 8 años? Y en función de eso empezar a hipotetizar diagnósticos y en función del diagnóstico derivar al especialista, que sería el gastroenterólogo. Clarísima, doctora Evangelina Cuetti. Nos tenemos que meter ya en las noticias. Un nuevo estudio nos marca que las personas sensibles son más vulnerables a los trastornos del estado de ánimo. Un reciente estudio psicológico publicado en la revista Clinical Psychological Science confirmó que las personas con una alta sensibilidad emocional tienen una mayor predisposición a desarrollar trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. Los especialistas aseguran que la alta sensibilidad emocional implica una mayor intensidad en la forma en que se perciben y procesan los estímulos del entorno. Esta característica puede traducirse en una mayor empatía y creatividad, pero también en una vulnerabilidad significativa frente a experiencias negativas. El informe también señala que, aunque esta sensibilidad puede representar un desafío, no determina necesariamente una vida marcada por los trastornos mentales. Con el acompañamiento terapéutico adecuado, herramientas de autorregulación emocional y el aporte nutricional de precursores de neurotransmisores como 5-HTP o dextrofenilalanina, muchas personas sensibles logran mantener un equilibrio saludable. La comunidad médica recomienda estar atento a señales como cambios de humor frecuentes, aislamiento social o pérdida de interés en actividades habituales.
A ver, la alta sensibilidad no es una cuestión negativa, al contrario, tiene muchísimos factores positivos y el estudio lo marcaba. Tienden a ser más empáticos, más creativos, pero esta sobreexpresión o esta situación donde el ambiente que te rodea tiene más impacto en vos, conduce en muchos casos a alteraciones del estado de ánimo y entre ellos sabemos que una de las principales dificultades que hay en el estado de ánimo es la depresión. Sí, sin dudas la depresión es un diagnóstico mayor que tiene obviamente psicoterapia y terapéutica psiquiátrica. Pero mira qué interesante esto que nombra este estudio sobre los nutrientes, sobre cómo el 5-HTP juega un factor importante en las personas sensibles sin depresión y cómo la dextrofenilalanina también juega un papel fundamental. Lo que marca los nutrientes, ¿no? Lo que marca este estudio, Gaby, es el trabajo integral, porque menciona la actividad física como parte del manejo de estos pacientes donde tienen una tendencia hacia estados de ánimos más caídos, más bajos, y lo que menciona son estos precursores de neurotransmisión, de neurotransmisores. Menciona dos en particular, lo que es el 5-HTP y la dextrofenilalanina. Nosotros hemos hablado en el programa de lo que es la posibilidad de suplementar con Activament, que es el 5-HTP original purificado. Utilizar este tipo de herramientas lo que nos lleva, lo que nos conduce es a encontrar ese equilibrio de neurotransmisores que en estos casos a veces se ve alterado. Sí, los estudios clínicos, por ejemplo, estudios muy importantes de estos últimos años, hablan sobre el 5-HTP, pero que la gente tiene que entender que este es el triptofano purificado. No es el triptofano, comés chocolate, comés banana, tenés triptofano, claro, porque pero están todos los nutrientes. Para explicarlo, del triptofano para convertirse en serotonina tiene un proceso metabólico. Exacto. Ese proceso metabólico implica que el triptofano tiene que convertirse en una forma activa, que es el 5-HTP, que es esta forma en la cual está presente en la suplementación de Activament, y de ahí va y nos ayuda a aumentar los niveles de serotonina. Exactamente, eso que explicaste me parece muy importante para que la gente entienda el esquema, lo que sucede en nuestro cuerpo. La serotonina se forma en nuestro intestino, entonces al darle 100 miligramos de Activament 5-HTP, porque esa es la dosis estandarizada por los estudios clínicos, lo que hace es aumentar la concentración de serotonina. ¿Y qué va a hacer en nuestro cuerpo? Por un lado, por la mañana va a ayudar a nivelar este ánimo, a regular el estrés. Y ahí lo podemos complementar con este otro nutriente que se llama fenil-UP, así se llama la dextrofenilalanina, que va a otros neurotransmisores que son importantes. Sí, porque normalmente cuando hablamos de fenilalanina la encontramos aminoácido como en el estado levo. Y lo que acá el trabajo marca y lo que se relaciona con el estado de ánimo como una ayuda para mejorar el humor a nivel general es la forma dextro de la fenilalanina. Por eso remarcamos esto que lo encontramos en el fenilup, así se consigue la dextrofenilalanina. Exacto, entonces esa doble combinación puede ayudar muchísimo por la mañana si tenés trastornos, por ejemplo, del ánimo, del estrés, sin un diagnóstico mayor de, por ejemplo, depresión. En ese caso, claramente requiere otra terapéutica. Y el tema del descanso o la migraña también es un tema interesante con el 5-HTP. Sumar por la noche el Activament 5-HTP puede ayudar a inducir el descanso, el sueño, incluso si lo complementás con magnesio quelatado, que puede llegar a darle esa doble combinación para el descanso y son nutrientes claves, o sea, ya lo vimos, el estado de ánimo, en el descanso, en la concentración. También. Estos desequilibrios se dan también cuando te cuesta focalizar, cuando te cuesta concentrarse. Lo hemos visto en algún estudio, algún trabajo que hemos compartido en programas anteriores, donde estos nutrientes son claves para focalizar. Exactamente, entonces, la dosis de 100 miligramos, lo ideal es tomar uno por la mañana en el caso del estrés, ánimo, desregulación del ánimo, vamos a decir, sin ser depresión, y por la noche podés tomar 100 miligramos. El tema de la migraña también es muy útil. Una revista muy importante de neurología revela que el aporte de 100 miligramos de 5-HTP puede prevenir en algunos casos la migraña. ¿Por qué? Porque simplemente es esto. Le estoy dando el precursor real, sin ningún tipo de alimento, que es el triptofano purificado, que se convierte en serotonina y genera todos los efectos de la serotonina en nuestro cuerpo. Como todo suplemento de calidad, con evidencia científica, lo tenés que buscar en la farmacia, no es algo que se consiga. Esto es fundamental, en cualquier farmacia del país, y los pedís así directamente. Lo que es la Activament, lo pedís de esta forma, que es el 5-HTP original, y si hablamos de la dextrofenilalanina, la encontrás como Fenilab. Ambos los conseguís en farmacia. Nosotros queremos focalizar siempre sobre los activos originales y que están presentes en cualquier farmacia de todo el país. Nos tenemos que ir a un breve corte, Gaby, pero enseguida vamos a volver con las 5 claves para mejorar la digestión que nos va a traer la Nutri Delphi Zimmerman,
La pediatra Evangelina Cueto nos va a ayudar a reconocer las enfermedades eruptivas más frecuentes y el doctor Gabriel Lappman nos va a estar hablando de la baja presión, la hipotensión. Así que quédate que en minutos volvemos con mucho más ADN Buena Salud. La bienvenida a la Reserva del Oeste, un barrio cerrado único, en Ruta 6 a solo 3 minutos del acceso este con escuela de equitación y cancha de polo profesional. Se consolida como uno de los desarrollos más exclusivos de la zona. Viví la experiencia de la Reserva del Oeste. Para más información, ingresa a www.lareservadeloeste.com.ar. Mira. Construí un hogar para tu familia y recuerdos para toda la vida. La Reserva del Oeste. Un mega barrio a tu alcance. Y seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de la digestión y 5 claves necesarias que tenés que conocer. Para eso a mi lado, la Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, qué importante estos tips y empezar a registrar y poder tener en cuenta que no es normal sentirnos mal, que hay que ir a buscar la causa funcional una vez que descartamos la patológica, obviamente. El 70-80% de las veces es algo funcional, algo que no está funcionando como debería. Así que hay que ir a la raíz y mejorar todo esto porque es algo que hacemos todos los días y hay que sentirnos bien. Fundamental hacer la consulta para tener el diagnóstico de las causas, pero lo que nos está marcando la Nutri es lo que estamos viendo. Más de 7 de cada 10 son por trastornos funcionales. Así que hay claves que vamos a conocer en el programa de hoy y te van a ayudar a mejorar el estado general. Y después podemos utilizar herramientas específicas si tenemos identificado qué es lo funcional que está alterado en tu caso. Pero nada funciona si no tenemos en cuenta estas claves. Así ¿Vamos que a desarrollarlas? Hay que ir a la raíz. Vamos con el primer tip para mejorar tu digestión o en lo que puede estar fallando que te esté generando este malestar. Y con este hermoso perrito. De Guido es. ¿Sabés que ese perrito es de Guido? Este juego me Guido. da mucha ¿Vamos a ansiedad. jugarlo? Dale, a ver. A ver, ¿te animás? Pero acá apostamos. ¡Ay, ya está, perdiste! ¿Querés apostar? Perdiste. No. ¿Querés apostar? No. Hola. Masticar, darse el tiempo a la masticación. Es el primero. Entonces lo dejamos acá. Sí. A ver, se habla de más o menos 30 masticaciones por alimento. Obviamente que eso es un montón y es muy difícil, pero hay una realidad. Si yo de repente como rápido, muy rápido ingresa el alimento a mi organismo, el ácido tiene que ir muy rápido a empezar la digestión de ese alimento, las enzimas tienen que ir y no dan abasto y ahí se genera ese acidez o esa inflamación. Entonces, si yo voy de a poquito y la masticación va a ir ayudando a, primero, darle los mensajes al cerebro de la saciedad, segundo, que ayudar que de a poquito empiece a trabajar el ácido y las enzimas, va a mejorar mucho los síntomas después de comer. Así que a masticar. Masticar, o sea, y darse el tiempo, tomarse el tiempo para poder desarrollarlo y es el primer paso del proceso digestivo. Arranca con la trituración que hacen nuestros dientes, entonces darle el tiempo, darle lugar a la masticación. Primero de los puntos. Segundo, este es un tip que no sé si todos saben, que es la hidratación, el agua. La hidratación, por un lado, es muy importante para todos los aspectos y eso siempre lo vamos a tener en cuenta, que es salud, llegar a los 2 litros. Ahora, ojo con, sobre todo, tomar agua muy fría durante la comida. Ah, mira, me gusta esto. Evitar el agua fría en el proceso de digestión y en el proceso de comer, porque el cuerpo para eso, cuando recibe una temperatura muy extrema, en este caso muy fría, aparece lo que es lo que nosotros llamamos termogénesis, que es que se tiene que adaptar a adecuar la temperatura, o sea, a regular la temperatura del cuerpo. O sea, nuestro metabolismo empieza a funcionar para levantar la temperatura de ese líquido frío que ingresó y eso nos puede traer alteraciones intestinales. Claro, porque eso hace que no esté la energía y toda la sangre donde tiene que estar, que es en la digestión. Entonces puede llegar a generar a veces síntomas digestivos. Por eso, idealmente, o alejarlo de la comida, comer y tomar, o sea, hidratarse en los espacios, y si no, que no sea muy fría ese agua. Muy bien, vamos con la tercera clave necesaria y que tenemos que conocer para mejorar nuestra salud digestiva. ¿Este muñequito qué representa? Este representa la postura
y que detrás de la postura vienen muchas cosas. Primero, es verdad que cómo comemos también va a afectar a la digestión. ¿Por qué? Porque si yo estoy erguida, estoy doblada, estoy como tirada para atrás, no permite que actúe, digamos, todo el sistema digestivo lineal como tiene que estar. Puede llegar a generar más acidez por la presión del estómago, puede haber más presión, y también representa un poco esto de el momento, darle lugar, cómo como. Porque si yo estoy estresada, tipo mirando el celular, mirando una noticia, es muy difícil que mi sistema digestivo esté relajado y que pueda hacer bien la digestión. Entonces muchas veces eso también genera el síntoma. Y no es lo que estás comiendo, sino cómo lo estás comiendo. Así que ahí también un punto muy importante. Muy bien, vamos con el cuarto. Estamos repasando las claves para mejorar la salud digestiva. ¿Qué es esto? ¿Un anotador? ¿Por qué? Muy importante. Porque si yo tengo alguno de estos síntomas que mencionamos, como digestión, dolor después de comer, tengo que registrar de dónde viene. Si yo como todo el día apurada, con estrés, como cualquier cosa, como procesados, ni siquiera sé que me está cayendo mal, si hay algo que no está funcionando, si en realidad son los alimentos que estoy eligiendo. Entonces hay que hacer un registro alimentario, ir viendo después de cada comida y cómo la comiste o cómo te sentiste, si aparece algún síntoma. Entonces, comí en el trabajo, justo me llegó un mensaje de mi jefe que me está retando y me cayó mal, bueno, por ahí no fue el pollo con la ensalada que estabas comiendo, fue el estrés. O sea, la gran mayoría de los casos son funcionales y poder identificarlo nos va a ayudar para tener una orientación. Vamos a repasar esto que estuvimos hablando, queda el quinto punto, la quinta clave, pero antes quiero repasar lo que estuvimos marcando. Las 5 claves para mejorar la digestión. Por un lado, masticar. 2, evitar el agua fría en exceso. Importa y mucho la postura. Llevar un diario digestivo, si sos de los que tienen síntomas frecuentes, poder vincularlo en este anotador a qué se relacionan o cuándo se producen. Y el quinto punto, que es la clave que vamos a desarrollar ahora, son las enzimas digestivas y en particular el aporte de enzimas que, sobre todo a partir de los 35 o 40 años, nos caen, que son las enzimas digestivas y los podemos recuperar con el aporte de un suplemento que es el DigeCaps. DigeCaps. Y acá va el tip, el quinto, y es muy importante y ayuda un montón, que es el complemento con DigeCaps. ¿Y por qué esto? Es lo primero que me guardé cuando me hice la valija para irme de viaje. Porque ¿qué pasa? Muchas veces estos síntomas se dan por una deficiencia de enzimas digestivas. ¿Por qué? Porque las enzimas son estas tijeritas que tenemos, sobre todo en la parte de los intestinos, que van degradando el alimento y una vez que está tan chiquito y están los nutrientes, ya se puede absorber e ir a sangre y cumplir sus funciones. Si yo no tengo la cantidad suficiente de estas enzimas, lo que va a pasar es que el alimento no se va a poder terminar de degradar. Entonces, ¿eso qué hace? Se fermenta, genera permanencia, genera los gases, genera la distensión. Y genera malnutrición porque no estás aprovechando los nutrientes del alimento. Y esto es muy frecuente y lo estamos viendo como la principal causa de lo funcional. Después tenemos que repasar la microbiota, hay muchos factores. Hoy el SIBO que está presente, hay mucho para repasar y entender dentro de lo digestivo. Pero lo más frecuente que estamos viendo y que a veces se subestima es la caída de las enzimas digestivas. Pero además viene de la mano, porque ponele que hay una disbiosis, ponele que hubo un SIBO, ponele que hubo un déficit de DAO, todo eso genera que el intestino esté revolucionado y las enzimas necesitan un ambiente propicio, perfecto para funcionar. Entonces, después de alguna patología, después de algún medicamento, más allá de la edad, después de algún síntoma, unas diarreas, posiblemente me bajen las enzimas digestivas y tenga o empeoren estos síntomas. Por eso es muy importante complementar con DigeCaps si tengo alguno de estos síntomas y ya tengo descartado una patología de base. Y aparte sirve como prueba terapéutica, porque si tenés síntomas digestivos, incorporar las enzimas y mejorar, ya nos está orientando muchísimo hacia dónde está el trastorno. Vamos a ver esto en una placa para terminar de entender el tema que nos está planteando hoy, que son las enzimas digestivas. Estamos hablando específicamente del aporte de DigeCaps, que en una cápsula estamos aportando las principales enzimas digestivas que son responsables de la digestión de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, de lactosa. O sea, en una cápsula de este suplemento con el aporte de DigeCaps nos está ayudando a poder digerir los distintos macronutrientes y de esa manera poder mejorar la sintomatología. Exacto. Más allá de mejorar la sintomatología, también sentirnos mejor, con más energía, porque nos va a permitir aprovechar los nutrientes. Nosotros hablamos de la importancia de
millones de vitaminas, minerales, la omega 3. Si eso no se absorbe, no tiene función en nuestro organismo. Entonces, es muy importante en ambos casos, tanto para el malestar y también para potenciar nuestra salud. Y es importante remarcar esto cuando hablamos de suplementación, en este caso de enzimas digestivas, mencionamos DigeCaps, que es esta combinación de 11 enzimas digestivas, las originales, las que tiene la evidencia científica, vos las encontrás en cualquier farmacia del país. Los suplementos de confianza se consiguen en farmacias y están disponibles en cualquier farmacia de todo el territorio nacional. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas que nos mandan al número de WhatsApp o a las redes sociales. Quiero leer tu pregunta, a ver si aparece y entra en sistema. Tengo una placa en el cuello que me cubre el 10% de la arteria. Tomo atorvastatina, 20 miligramos. ¿Está bien? Primero, llevar tranquilidad con esa placa carotidia que tiene. Sí, llevar mucha tranquilidad. Es una placa chiquita, no repercute hemodinámicamente del punto de vista de que el primer cuco que tiene la persona cuando tiene esta placa dice voy a tener una CB, voy a tener un problema grave en el cerebro, quiero sacar esa placa. Ok, esto no es significativo, es muy común encontrarlas, pero está bien a veces agregar estilo de vida y alguna estatina, o se puede sumar antes de la estatina algún nutriente como la monacolina K, que puede ayudarte a mejorar un poco la salud, digamos, bajar esa placa. Incluso la dieta mediterránea, una dieta rica en portfolio, ¿no? Puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Hay que ver si subyacentemente hay niveles altos de colesterol, porque la indicación de la estatina no está por la placa esa que es muy chiquitita. Quizás es porque tiene niveles altos de colesterol, tiene factores de riesgo cardiovasculares elevados. Hay que conocer bien al paciente para entender la razón de la indicación de la estatina. Sí, era la indicación dada por tu médico, esa estatina indicada está perfecto, sí, y perfecto. Hay que mantener la indicación de tu médico, no Exacto. reemplazar medicación, siempre manejarse con tu profesional tratante. Si estás controlado, seguramente estás controlado de muy buena forma. Así es. Quiero meterme ya en las eruptivas, conocer un poco más sobre estas enfermedades tan frecuentes en nuestros chicos y que muchas veces nos asustan y mucho. Absolutamente. Las enfermedades eruptivas en la infancia son algo absolutamente frecuente y común. O sea, no va a haber niño o niña que pase por la primera infancia sin llevarse puesto como broche alguna de estas cuestiones. Eso seguro. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes son, por un lado, varicela, que ahora voy a ampliar porque por suerte tenemos vacuna y por ende la vemos con menos frecuencia, y para colmo cuando la vemos más leve que años atrás. También tenemos la famosa sexta enfermedad, que es el exantema súbito. No importan los nombres porque son complejos y muchas veces son síntomas tan superpuestos que nos podemos confundir unas con otras. Después también tenemos la famosa quinta enfermedad, que se caracteriza por el signo de la cachetada, y lo digo porque es gracioso, vienen con un claro enrojecimiento de uno de los cachetes, y tenemos así varias más. La mayoría de estas enfermedades son virales, aunque hay una en particular que seguramente en casa escucharon alguna vez, que es la escarlatina, que es de origen bacteriano. Es la única de estas que estoy enumerando que es de origen bacteriano, producida exactamente por el estreptococo, y es la única de todas estas que amerita tratamiento antibiótico. Con lo cual, el listado es largo, y es importante decir esto, que de todas estas razones hay una sola para dar antibióticos, porque el mal uso de antibióticos lleva a la famosa resistencia antimicrobiana, que es un desafío de salud colectiva que hay que poner sobre la mesa ya mismo. Sí. Entonces, acá hay dos temas que se plantean a partir del desarrollo de esta temática. Por un lado, el uso y abuso de los antibióticos. Total. Y por el otro lado, la prevención con vacunación. Exactamente. Sabemos que es una herramienta fundamental, y respetar el cronograma, el calendario de vacunación nacional es muy importante. Es muy importante. Después del lavado de manos, las vacunas vienen a revelar la prevención en salud más relevante con la que podamos contar la historia de la medicina. Así que por suerte las tenemos, por ende hay que saber usarlas. En nuestro esquema nacional de vacunación, que es un esquema muy completo con más de 21 vacunas, tenemos, por ejemplo, la triple viral. La triple viral previene contra 2 de estas enfermedades que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la rubiola, que creo que no la dije, pero es una importante. Después también tenemos la vacuna antivaricela, que dije al principio que mejoraba los síntomas de la varicela, mucho más leve la vemos, y incluso la hace desaparecer. O sea, sigue circulando
obviamente en proporciones muchísimo más bajas desde la aparición de la vacunación. Sin dudas. Pero está presente la varicela en formas... en formas leves, diría yo. Que a diferencia de los años 90, incluso 80, la varicela se veía de manera como muy florida, incluso llevaba sobreinfecciones bacterianas y eso complejizaba los cuadros. Ahora la vemos como una enfermedad leve y autolimitada gracias a la vacunación. O sea, estas enfermedades, al ser virales, evolucionan naturalmente y listo, se acaba, es un tiempo. Son, como las llamamos en pediatría, autolimitadas. Por supuesto requieren controles pediátricos, seguimiento, sobre todo el seguimiento también para el cuidado colectivo. Hay que ver en qué momento ese niño o niña que cursa una enfermedad de estas características está en condiciones de volver al jardín, por ejemplo, ¿no? Vamos a terminar de entender este tema con unas placas para reforzar la idea y la importancia de las enfermedades eruptivas. Vamos con la primera de las placas que nos habla y nos dice que las enfermedades eruptivas, en la gran mayoría, como estamos hablando, son autolimitadas, pero requieren el control pediátrico. ¿Esto qué quiere decir? La consulta, no automedicar. Como vimos, la gran mayoría son de origen viral, no requieren el antibiótico. Y es fundamental mantener el carnet de vacunación al día, es decir, que tu hijo esté vacunado. Vamos con otra de las placas para entender los síntomas que están asociados y qué es lo que podés prestar atención. La fiebre, ya sea leve o alta, la aparición de manchas o granitos en la piel, la picazón o ardor, un malestar general, cansancio, la falta de apetito. Estos tienen que ser síntomas de alarma que te tienen que motivar la consulta. La aparición de ganglios inflamados, a veces esto se acompaña de tos, dolor de garganta, alteraciones a nivel intestinales como la aparición de diarrea. Exactamente, lo resumiste muy bien con estas dos placas. La realidad es que frente a este tipo de síntomas siempre hay que consultar al pediatra de cabecera de tal manera de hacer un diagnóstico diferencial entre una y otra, acompañar la evolución del paciente y por supuesto darle el alta pertinente cuando llegue el momento. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con las propuestas de tema. A ver si sale tu pregunta. Aparece ahí en sistema. ¿Qué conviene más? ¿Arroz blanco integral o yamaní? Esta es una pregunta para el ring de alimentos. El ring habitual que hacemos cada programa ahí con esos alimentos que aparecen a competir y la Nutri da la devolución. Bueno, básicamente primero hay que diferenciar qué es el arroz común, el arroz blanco, el arroz integral, el arroz yamaní. El arroz blanco es el arroz con un proceso de refinamiento que se le saca todo lo que es la cáscara, por ende queda sin fibra, ¿sí? Tiene mucho impacto glucémico, o sea que eleva mucho el azúcar en sangre, por ende solo no es tan recomendable, siempre combinarlo. El arroz integral y el yamaní ya se les deja la cáscara y lo que cambia en realidad es el tipo de grano de cada uno. Es más rico para mí el yamaní, digamos, porque quizás el arroz integral es como más duro, cuesta más la cocción. El yamaní es más rico y tiene un poquito más de fibra y más proteína. Así que les recomiendo que se animen y prueben el yamaní, que está muy bueno para combinar con vegetales, con pasta, con carne, con pollo y poder hacer como, por ejemplo, un risotto saludable con este arroz. ¿Ese risotto al mediodía, a la noche lo permitís, Nutri? Depende del gasto energético y el objetivo de la persona. En un descenso de grasa, idealmente lo vamos a recomendar más al mediodía porque es un momento de la persona más activa que va a usar esa energía que le da el arroz, porque por más de que sea integral, tiene un aporte de hidrato alto. Y si es en una dieta balanceada, combinado con proteína y vegetales, a la noche también podría ir. Bueno, vamos ya al centro del estudio, doctor Gabriel Landman, y quiero desarrollar tu tema, que era la hipotensión, esta baja presión que se da tan frecuente y que a veces se asocia con síntomas. Si vos sabés que la definición de la hipotensión ortostática es que te caiga la presión sistólica a la máxima, 20 milímetros de mercurio, o sea, si tenías 150, digo un ejemplo, 140, te cae a 120, y la diastólica 10. Así, pero cuando te parás tiene que suceder esto. Eso, o sea, cuando te parás, cuando te parás, te levantás de la cama. Estás caminando, no, te parás y sentís ahí eso. Y en general se asocia a me paro muy rápido de la cama. Me paro muy rápido, puede asociarse a enfermedades, puede asociarse a la edad. Lo que sucede es esto, te parás y puede haber visión borrosa, puede haber mareos, puede haber una sensación como que se te apaga la luz, porque claramente te bajó la presión, y eso es importante para prevenir, saber que lo tenés para prevenir, por ejemplo, caídas, lesiones, y te puede estar pasando a vos, porque quizás sos de presión normal, pero cuando te parás
te sucede este problema y puede generar un factor de riesgo. Hay muchos que aumentado. dicen, yo tengo la presión baja, soy de presión baja, Sí, pero mucho. no tienen estos síntomas No tienen. asociados. ¿Me tengo que preocupar tema- ahí? No, ahí no te tenés que preocupar. Te tenés que preocupar cuando te parás. Por ejemplo, estás viendo la televisión, te paraste del sillón y a veces puede ser un tema de la carótida. Por eso hay que hacer estudios. Tenemos una placa acá interesante. Primero, cómo actuar, digamos, es importante diagnosticarlo, que la gente lo sepa, que se tome la presión. Primero saberlo, porque sabemos que gran mayoría de la gente... Ahí está, mirá. O sea, Hipotensión ortostática, sensación de aturdimiento, mareos al pararse. Claro, o sea, esto es clave. Es cuando te parás. No es que tenés la presión 90, tengo un montón de gente. De hecho, en el embarazo muchas mujeres tienen 90, 60, porque además tienen toda la circulación fetal. Visión borrosa, debilidad, exactamente, desmayos o síncope, desorientación. Típico de, obviamente, lo primero que tenemos que descartar es AIT, accidente isquémico transitorio, ACV. O sea, descartas esos cuadros Descartas esos principales. cuadros graves. Y acá hablas Exacto. de hipotensión ortostática que con estos síntomas requieren la consulta. Requieren la consulta y ahora vamos a ver cómo actuar, porque la verdad es que a veces es vivir con eso. Yo tengo pacientes que viven con eso. Ahora voy a hablar de algunas medicaciones que existen, pero vamos a la segunda placa. ¿Cómo actuar? ¿Qué Ahí hacemos está. ante los casos de hipotensión ortostática? Bueno, levantarse lentamente de la cama Esto de es la fundamental, silla. porque Muy mucho con lo que importante. dijimos se da con el cambio postural. Entonces, Exactamente. lo hacemos muchas veces rápido y eso genera esa caída de los 20 puntos de la presión sistólica que se conduce con los síntomas. Entonces, hacerlo lento, tomarse el Lento. tiempo, nadie te apura. Te sentás y después vas haciendo movimiento tras Claro, movimiento. la brusquedad es lo que genera esa caída en esas personas y eso genera una sensación realmente muy mala. Mantener una buena hidratación, sal moderada, ejercicio de compresión muscular, que es muy importante, revisar el tratamiento antihipertensivo, porque ¿qué pasa? Típico de la playa, ¿no? La gente con mucho calor no se hidrata, se levanta y se desmaya y quizás está ahí ese sobrepasa de diurético, Claro. de antihipertensivo. Y evitar el alcohol en exceso, esto es muy, muy importante. Entonces, si vos tenés esto, hay algunas medicaciones, existe el midodrine, que es una opción que yo utilizaba, por ejemplo, en pacientes, pues en diálisis sí existía mucho la hipotensión ortostática. Es importante descartar otras causas, hacer un TIL test, hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, un ecobrazo del cuello, un laboratorio general para ver que no haya otro factor asociado. Una arritmia, ¿no? Puede pasar. O sea, descartar otras situaciones Sí. concomitantes que pueden realmente aumentar el riesgo, pero esto es el manejo con estas claves que nos acaba de compartir el doctor Gabriel Lammand y diferenciarlo de lo que es la presión arterial elevada. Claro. Esto Claro, la que son presión los dos arterial extremos. Porque elevada- a mí lo que me llama la atención es eso, que él toma como una preocupación, el tengo presión baja y quizás no tiene estos síntomas, Sí, sí, simplemente cursa su vida con normalidad con presión baja, que es algo mejor hasta de todo Perfecto. comparado con la hipertensión arterial, pero el hipertenso no sé si te dice, porque ya está tomando quizás una medicación, piensa que tiene la presión controlada y normal. Exactamente, Claro, Milton, ya hablamos en varios programas que solo el 4% controla la presión arterial y es un asesino silencioso. A ver, que tengas 90, 60 permanente, chapó, te felicito, tenés menos riesgo cardiovascular, probablemente sea una presión que deberíamos tener todos. Ahora, el que cree tener controlada la presión arterial, que toma la pastilla, ¿no? Que toma quizás 2 pastillas para la presión, pero arranca la mañana con bizcochito, después se come jamón crudo, después come una pizza, empieza a acumular sodio, empieza a acumular ultraprocesado y quizás esa presión la tiene en 180 y un día, claro, se hace una ACV o un problema mayor cardiovascular. Así que la hipotensión no ortostática es la preocupación, cuando te parás. Ahora, si sos hipotenso, vamos a decir normotenso, porque esta es la palabra, sos Claro. normotenso, no te preocupes. Es más, es bueno tener la presión por debajo de 12,8 de manera sostenida y pudiendo hacer toda tu actividad diaria. El problema está cuando te estás levantando, cuando tenés diabetes, cuando tenés quizás una placa en las carótidas, digamos, descartar causas orgánicas que generan hipotensión ortostática, hacerte el TIL test, si hay una arritmia, ver un electrocardiograma, y al hipertenso sí es importante que se tome la presión, que pueda regularla y que siempre esté lo más controlada posible. Clarísimo, doctor Gabriel Lammand. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al número que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta. Aparece, el sistema la va seleccionando y nos dice: mi hijo tiene cefaleas y dolor de cabeza al menos 2 veces por semana.
¿Qué puedo hacer? Consulta para la pediatra doctora Evangelina Cueto. Bueno, las cefaleas son un tema recontra frecuente en la infancia, más de lo que se cree, y ameritan un interrogatorio bien detallado de parte del pediatra de cabecera para entender de qué tipo de cefalea estamos hablando, si estamos hablando de una cefalea tensional, una migraña u otro tipo de razones que generan este síntoma tan común. En el caso de las mujeres, si bien esta pregunta iba más apuntada a un varón, pero es importante decirlo, en la edad cercana a la primera menstruación, que se llama menarca, suele ser un detonante de cefalea, así que también es atendible y es para consultar con especialista en adolescencia que perfectamente lo va a poder discriminar. Y en el caso de los varones, hacer el famoso diario de cefalea. Un diario de cefalea implica escribir detalladamente en qué horario sucedió ese dolor, qué estaba haciendo cuando tuvo ese dolor, si hay algo que lo agrava y sobre todo con qué se pasa. ¿Se pasó solo? ¿Requería algún tipo de antiinflamatorio? Bueno, todas esas preguntas nos ayudan a orientar el diagnóstico, como digo siempre, que tiene que ser lo más discriminado posible para ponerlo para luego instalar el tratamiento correcto, ¿no? Porque no es lo mismo un tipo de cefalea que otra. Pero lo de siempre, primero consultar. Y ustedes son los principales protagonistas. A ver si entra otra pregunta. Ya estamos en el tramo final de ADN Buena Salud. Aparece, el sistema la va seleccionando. Y a ver si aparece en pantalla tu pregunta. A ver, ahí está. Nos dice que desayunó un huevo con 3 cucharadas de avena en copos, 2 cucharaditas de harina de almendra y una de harina de algarrobo con edulcorante. También media banana o manzana y una tortilla con mate. Bueno. ¿Está bien este desayuno, Nutri? A ver, Nutri. A ver, retuviste todo lo que... Sí, retuve todo. ¿La tortilla qué es? La tortilla es como un panqueque, como un Ah, panquequito, bueno. que está hecho con todo Yo eso. tenía como O sea, tortilla de papa. Ah, y todo no, eso... tortilla de avena lo puso para, o sea, entendí que son todos los ingredientes de una tortillita de Ah. avena. Todo es una preparación en una tortilla. Está Lo bien. cual me Ahora parece entendí. súper válido que se prepare ella sus propias tortillas caseras, eso está buenísimo, así que un reci. Quizás le puso mucho hidrato, tipo avena, algarroba, y un huevito solo, poca proteína. Pero si ajustamos y hacemos un huevo y una clara, bajamos a 2 de avena y el resto está bien, o harina de almendras o coco para endulzar, y la banana ni siquiera hace falta que le ponga edulcorante. Y por ahí eso, bajar un poco la cantidad o quizás le sirve para 2 porciones. Eso era mucho por ahí para una porción. Bueno, pero quizás está- para 2 días. Claro, por eso ¿Dos son 2 días o porciones. compartió el desayuno? Claro. Vamos a ver, Claro, en ¿cuántos lugares- comieron ahí? Pero después está buenísimo, mate, fruta, avena, Muy saludable, fibra, ¿eh? súper saludable. Buenísimo, buenísimo Muy eso. bien. Y los edulcorantes, que es un tema ahí, A ver. que esa cara, ya pone la Nutri la cara del edulcorante. No, a ver, es un endulzante que no es natural, salvo la Claro. stevia, que por ahí sí viene una planta, o sea que para el cuerpo es algo que ya es extraño. Y el problema del edulcorante es que aumenta mucho el umbral de dulzor. Entonces vos con la banana, que ya es algo dulce, no sentís el sabor natural porque el edulcorante y los procesados nos fueron como aumentando mucho el umbral de dulzor. Hay que bajarlo para acostumbrar al cuerpo que no necesite todo el tiempo dulce, y eso en parte es culpa de los edulcorantes. Sí, y además de esto que marcás a nivel del paladar y del dulzor, es que a nuestro organismo le estamos dando una señal de que estamos incorporando azúcar y nos genera liberar más insulina. Totalmente. Y ya hemos hablado muchas veces de lo que genera ese exceso de insulina y cómo hoy está llevando a la resistencia a la insulina, una insulina que no funciona correctamente. Es una epidemia que estamos viendo en la actualidad. Pero se fue la hora del programa. ¿En serio, Milton? Sí, ya pasó, voló, pero quedan las líneas de comunicación abiertas. Ese número que aparece ahí en pantalla, ustedes pueden dejar su pregunta, su propuesta de tema, lo que quieran, nos lo mandan ahí o a las redes sociales y nosotros nos vamos a volver a encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN, Buena buena salud. salud.